soy la doctora Elizabeth Coronado, especialista de retina de la Clínica Baviera, y he venido hoy aquí para darles un poquito información sobre la posible afectación que los pacientes afectos de diabetes pueden padecer en los ojos. ¿Qué es la diabetes mellitus? Es una enfermedad metabólica que, como bien ya saben, cursa con una hiperglucemia, que los niveles elevados de esta glucosa en sangre de forma mantenida pueden causar daños en los órganos diana, como son el riñón, el corazón, el sistema cardiovascular y nervioso y, por supuesto, también en los ojos. Existen dos tipos de diabetes, la tipo 1 o insulinodependiente, que afecta a pacientes de menor edad, más jóvenes, incluso a niños. Se debe a un déficit en la producción por parte del páncreas de insulina, y tenemos también el tipo 2 o no insulinodependiente, que afecta a pacientes mayores de 40 años y es debida a unos bajos niveles en la producción de insulina o resistencia a la acción de la misma. Indico esta diferencia porque el tipo de afectación ocular que tendremos será diferente según el tipo de diabetes que padezcamos. La prevalencia de esta enfermedad es de entre un 6 y un 13%, y las manifestaciones a largo plazo son metabólicas, afectaciones tipo macroangiopatía que afectan a los grandes vasos y la microangiopatía, y dentro tendríamos la retinopatía diabética, que es en lo que se basa esta charla. Las manifestaciones oculares de la retinopatía diabética se basan sobre todo en dos factores fundamentales. Por una parte, el aumento de la permeabilidad vascular por daño en los vasos por el azúcar, la glucosa no metabolizada correctamente, que dará lugar a un edema macular que afecta a la zona central del ojo, de nuestra retina, que ahora les enseñaré, produciendo una pérdida de visión, y una oclusión capilar y arteriolar cuando se afecta la parte periférica del ojo, dando lugar a una isquemia periférica. ¿Qué incidencia tenemos de esta afectación ocular? Pues a más tiempo de progresión de la diabetes, de presencia de la diabetes, más probabilidad existe de que aparezca esta retinopatía diabética, que siempre con un buen control no tiene por qué afectar a la visión. No es directamente proporcional el grado de afectación visual con los años de progresión de la diabetes, sino con el control que se lleve de la misma. Entonces, a los 20 años, prácticamente el 100% de los pacientes presentarán retinopatía diabética en aquellos pacientes con diabetes tipo 1. El 80% de los pacientes tipo 2 que ya dependen de insulina lo presentarán a los 20 años, repito, y el 50% de pacientes no insulinodependientes tipo 2. ¿Qué porcentaje de estos pacientes, siempre que no lleven un buen control glucémico, presentarán complicaciones con estadios más avanzados de esta retinopatía? Pues el 50% de los diabéticos tipo 1 y solo el 10% de los diabéticos tipo 2. Bueno, les quiero mostrar la imagen de un globo ocular cortado sagitalmente para que entiendan un poquito dónde está la zona de afectación, la zona diana de la diabetes en el ojo. Sería en esta zona de aquí, la parte interna que recubre el ojo, la capa más interna, que es la capa nerviosa, es la retina. Es toda esta zona naranjita, recubre como la cáscara del ojo por dentro, y es la zona vascular del ojo. Nos podremos encontrar a lo largo de la vida, pues que estemos en diferentes estadios donde no aparezca todavía la retinopatía diabética, estadios leves de retinopatía diabética y estadios un poquito más avanzados. ¿Cómo exploramos los oftalmólogos la retina para hacer una detección precoz, que sería lo más importante, de la aparición de signos de afectación ocular por la diabetes? Con la funduscopia. Normalmente se aconseja la revisión por un oftalmólogo bajo dilatación ocular para poder ver bien toda la retina, y en ella apreciamos unas partes bien diferenciadas, como serían el nervio óptico, que es el disco blanco que ven en esta zona de aquí, la zona central o la mácula. Aquí es donde se produciría la afectación
sobre todo que afecta a los pacientes con diabetes tipo 2 debido al edema macular, y la retina periférica, donde se producen los fenómenos de isquemia, más frecuentes en pacientes diabéticos tipo 1. Todo esto hay que valorarlo mediante una exploración reglada. Les quiero enseñar unas cuantas imágenes de los tipos de alteraciones que podemos encontrar los oftalmólogos cuando exploramos la retina de pacientes con diabetes. En los casos precoces de diabetes detectamos microaneurismas, que son pequeñas dilataciones vasculares. Nosotros lo veríamos con una imagen como de puntitos rojos, ¿de acuerdo? Y hemorragias intrarretinianas. Se confirma el estadio de la afectación ocular mediante pruebas con contraste endovenoso cuando es necesario, lo que sería una angiografía ocular, que nos da esta imagen que ven aquí, donde vemos la vascularización. Los puntitos serían las lesiones iniciales de la retinopatía diabética, es decir, a los 20 años prácticamente la mayoría de pacientes diabéticos tipo 1 pueden presentar estos puntitos. Esto no pasa nada porque no nos afecta la visión y podemos mantenernos en estadios precoces de afectación retiniana durante toda la vida con un buen control glucémico. Cuando la diabetes avanza, por eso hay que evitar este avance y detectar en los primeros estadios para aconsejar un mejor control glucémico, encontramos que se afecta, como ven aquí, bueno, se desestructura la anatomía normal del fondo ocular, de la retina, aparecen neovasos, son vasos anómalos en un intento de aportar oxígeno a la retina, pero no cumplen esa función porque son vasos desestructurados y se ve, bueno, como esta maraña que ven aquí, que nos pueden dar lugar a hemorragias. Esto sería una hemorragia del fondo de ojo, y en casos muy graves y avanzados, que estos sí que es conveniente no llegar a estos estadios porque podemos tener una grave afectación visual no recuperable, siempre en pacientes que no han seguido un buen control. Esto es totalmente evitable hoy en día con las técnicas de screening y de prevención de que disponemos. Serían los casos más avanzados con desprendimientos de retina, que implicaría tratamiento ya quirúrgico y más agresivo. ¿Qué riesgo tenemos de progresión a esta retinopatía diabética proliferativa? Que serían los casos más avanzados y más graves. Pues dependiendo del tipo de retinopatía diabética del que partimos, tenemos más probabilidad de evolucionar a las formas más graves. Siempre en pacientes con retinopatía diabética no proliferativa muy grave, nos queda un 30% que no proliferarán, que no progresarán a estos estadios tan avanzados, pero presentarán pérdida de visión por otras causas, debidas a la isquemia, que afectarán también a la zona central. ¿De acuerdo? ¿Qué tratamientos tenemos actualmente para la retinopatía diabética? Porque cuando pasamos a las fases proliferativas es cuando se tienen que tratar. En las fases previas lo diagnosticamos, aconsejamos a los pacientes un mejor control glucémico, damos todas las pautas necesarias para evitar que llegue a estos estadios avanzados. En caso que la retinopatía avance, la frenamos todavía con actuaciones médicas, sin tener que operar, sin tener que perder visión por ello, como es tratamientos con láser, donde vemos que hacemos unas cicatrices, que son estos puntitos blancos, en la zona de la retina. Esto sería el aparato con el que hacemos el láser, y nos evita que progrese a estadios más avanzados. Cuando esto pasa, progresa de todas formas porque no ha habido un buen control y nos aparecen hemorragias y otras complicaciones, el tratamiento pasa a ser quirúrgico, y esto sería un esquema de lo que sería una vitrectomía. Podemos entrar dentro del ojo y limpiar estas hemorragias y tratarlo. Otra causa que nos puede producir una pérdida visual importante es el edema macular, cuando se afecta directamente ya no la periferia en forma de isquemia, sino la zona central. Esta sería la causa más frecuente de pérdida de visión en los pacientes que están afectos de diabetes. Se produce, como ya he comentado al principio, un acúmulo de líquido fuera de las células, causando lo que es un engrosamiento de la retina. Y dependiendo del estadio de retinopatía diabética que tenemos, a más avanzado sea este estadio, más prevalencia de edema macular presentamos. En casos de retinopatía diabética proliferativa, hasta un 71% de pacientes presentarán esta segunda complicación. ¿Cómo lo objetivamos? Realizamos una serie de pruebas, entre ellas la tomografía de coherencia óptica o CT, donde podemos
delimitar y detectar la presencia o no de este edema macular, porque estamos hablando de espesores de micras muy, muy, muy pequeñitos que en ocasiones solo con la exploración normal, la fundoscopia, no lo podemos detectar. Entonces, esto es una imagen de una tomografía de coherencia óptica. Sería un corte, como les he comentado antes, sagital de la retina. Esta es la zona con esta depresión central de la fóvea, la zona macular, donde tenemos la máxima agudeza visual en el ojo. Los rayos que enfocan en esta depresión son los que nos permiten ver con mayor claridad a la hora de enfocar en un punto. Y esto sería una imagen de un paciente con un edema macular diabético, donde vemos una desestructuración de todas las capas de la retina con un aumento de fluido intracelular y en los espacios entre las capas retinianas. Todo esto nos lleva a una pérdida visual. Para el tratamiento de este edema macular también se puede tratar con láser, pero últimamente, sobre todo, se ha comprobado que hay una muchísima mejor respuesta visual con inyecciones intravítreas de varios tipos de medicación antiinflamatoria o inhibidores del crecimiento de factor endotelial vascular. Síntomas. Esto es importante que tengan muy claro cuándo es necesario acudir al oftalmólogo, aparte de las revisiones que ya les comentaré después a modo de screening y controles cómo se deberían llevar. Miodesopsias. Las miodesopsias es la presencia súbita, normalmente en uno de los dos ojos, de moscas volantes en el campo visual. Y daría exactamente esta imagen de aquí. De repente unos puntitos negros, sobre todo más acusados cuando miramos a espacios grandes, blancos, claros o el cielo despejado en verano, y nos daría una imagen de puntitos negros recién aparecidos. También nos puede dar un escotoma central, que sería ya una mancha bastante más evidente, a modo único, o escotomas múltiples, serían estas manchas de aquí. Todo esto puede estar indicando que hemos tenido una hemorragia dentro del ojo. Puede ser que no haya una hemorragia, que no sea nada importante, hay muchas causas, pero en un paciente diabético hay que sospechar que puede haber habido un posible sangrado ocular cuando aparecen estas manchas. Metamorfopsia es otra causa muy frecuente de consulta al oftalmólogo y por la cual se debería acudir con urgencia relativa, porque puede estar indicando la presencia de una hemorragia macular o de un edema macular. Sobre todo esto aparece cuando hay afectación a nivel central. ¿Cómo prevenir todas estas afectaciones? Lo más importante, mantener un buen control glucémico. La hemoglobina glicosilada, que es el dato analítico que nos informa del control durante los últimos 3 meses de nuestra vida. El endocrino establece, según el riesgo de cada persona, la cifra más adecuada, pero normalmente cifras inferiores a un 7% es lo que se debería tener como objetivo. Controlar la hipertensión arterial en caso de que exista. Diabetes sumado a hipertensión arterial son factores que se potencian y que hay que evitar, hay que controlarlo. Controlar también, hacerse todos los controles para ver si existe una afectación renal, que se trata también de una microangiopatía, con lo cual cuando aparece afectación renal es posible que aparezca también afectación ocular. Hay que mantener un nivel bajo de lípidos en sangre y además tener unos hábitos de vida saludables, como es evitar el tabaco, realizar ejercicio físico y una dieta variada. Como screening, ¿qué se aconseja? Una primera revisión siempre en los pacientes tipo 1 a los 3-5 años del diagnóstico y en el momento del diagnóstico en los tipo 2, porque no sabemos cuánto tiempo llevamos con esa afectación en realidad. En casos que no encontramos retinopatía, hay que hacer controles bianuales si la glucosa está bien controlada y si no hay factores de riesgo asociados como la hipertensión arterial, la hiperlipidemia. En caso contrario hay que hacer el control anual. Y para finalizar, el seguimiento que se recomienda en los pacientes que presentan una retinopatía diabética no proliferativa leve, control anual, y a medida que va avanzando el grado de retinopatía vamos acortando el espacio entre estos controles, tipo a los 6 meses en los pacientes con retinopatía moderada, 3-4 meses grave, y cuando hay presencia de edema macular,
cada 2-3 meses hay que controlarlo, así como hacer un fondo de ojo en pacientes embarazadas, previo si es posible, y además un control trimestral. Muchas gracias a todos por su atención y en caso de que les apetezca, tenemos al fondo un stand donde hacemos retinografías totalmente gratuitas para detectar cualquier posible anomalía que pudiera haber en la zona central del ojo, sin dilatar por eso. Muchas gracias.